Este es su Mega Noticiero con María Elvira Salazar, edición especial. ¿Qué tal? Y muy buenas noches. Les habla María Elvira Salazar y bienvenidos a un programa muy especial, porque pocas veces se ha visto en la televisión en español de Estados Unidos un debate entre representantes tan comprometidos con las dos fuerzas ideológicas que se enfrentan a diario en la isla de Cuba, el castrismo y la oposición. A mi lado hay dos representantes fieles a cada una de estas posiciones políticas. Por un lado, el señor José Daniel Ferrer, el líder de la más influyente organización opositora dentro de la isla. Se llama la UNPACU, la Unión Patriótica de Cuba, y tiene alrededor de 3.000 miembros. Ferrer vive en Santiago de Cuba y es la primera vez que el gobierno de La Habana permite su salida al exterior. En el otro lado está Edmundo García, posiblemente la voz que más fuertemente defiende a Fidel Castro y el gobierno de Cuba en el exterior. Edmundo conduce un programa de radio por internet, vive en la ciudad de Miami, pero tiene libre acceso a entrar y salir de la isla. Las reglas del debate son muy simples. Yo he sido la que las he impuesto. Una discusión civilizada de ideas. No permito ataques personales de ningún tipo y mucho menos gritos. El tiempo es igual para las respuestas y para las réplicas, para las dos posiciones. No quiero poner límites artificiales como por ejemplo un cronómetro que asfixian el espíritu de una discusión natural, abierta, franca y encontrada. En la última parte del programa, Edmundo y Daniel tendrán tiempo para hacerse preguntas uno al otro. Preguntas que yo no conozco. Espero que sus preguntas tengan la altura que van a tener las mías. El cuestionario mío es sencillo, yo misma lo formulé, no se las he mostrado a ninguno de los dos, al contrario, a ambos les pedí que me dieran sugerencias de preguntas para el otro. Es un pacto de caballero lo que estoy pidiendo. ¿Usted acepta? ¿Acepta? ¿Usted acepta? Bien. Es mi deseo que este sea el primero de muchos debates entre el castrismo y la oposición, no solamente aquí en la ciudad de Miami, sino especialmente dentro de Cuba, que se abra el juego democrático que permita programas como este, para el beneficio de la democracia y más aún de todos los cubanos, no importa lo que piensen. Muchas gracias, Edmundo, por estar con nosotros. Gracias. Y gracias a usted, Ferrer, por haber aceptado este debate, y a ti sobre todo, porque yo sé que a la televisión del sur de la Florida ya tú asistes muy poco. Vamos a empezar contigo. Dime cuál es la opinión que tú tienes de Ferrer y de su grupo. Yo no voy a personalizarlo en Ferrer. Yo creo que la oposición, la llamada oposición interna en Cuba, tiene un mal de fondo, tiene un mal de raíz que ya la desacredita para todo su andar. Y es su dependencia del gobierno de los Estados Unidos. Al haber una oposición que está financiada, que está dirigida por el propio gobierno de los Estados Unidos, que por cierto el propio gobierno de Estados Unidos la desprecia, desprecia, y lo ha hecho públicamente y en secreto. Ahí es donde yo veo la falta de legitimidad. Y entonces después las formas en que se van articulando las distintas... Pero en particular, ¿qué piensa usted de él? Yo no voy a dar una opinión personal de José Daniel Ferrer. Yo voy a hablar de la oposición interna y del grupo que él dirige. ¿Qué le contesta? No, en ese caso mi respuesta es sencilla. Mira, en Cuba hay muchos problemas en todos los sectores de la población. Sin embargo, el que mayor problemas tiene y mayores problemas genera es precisamente el régimen. Recordemos que en Cuba estamos en presencia de un régimen que solo tiene parecido con el actual régimen de Norcorea, el régimen ya extinto de Stalin en lo que fue la Unión Soviética, y también tiene mucho parecido con el régimen de Adolf Hitler en Alemania y el de Benito Mussolini, a quien Fidel Castro imitó durante años en Italia. Pero en particular él está asegurando de que ustedes dependen de los Estados Unidos. Sobre Ese eso, es sí. el punto de su pregunta. En cierta medida está completamente equivocado, y en otra cuestión puede que tenga razón, y te ¿Dónde explico. tiene razón? Tiene razón en que sí es cierto que, por ejemplo, ahora el gobierno de los Estados Unidos, que él dice que desprecia a la oposición, fue quien le exigió, le pidió como parte de sus negociaciones al régimen de Raúl Castro, que el mundo defiende, de que me dejasen salir del país porque yo soy un prisionero del régimen cubano. Pasé 8 años
en las prisiones del régimen, que tienen mucho parecido a las prisiones de esos regímenes que te mencioné. Y si la petición de Barack Obama, que se sentó con nosotros a la mesa, nos escuchó y nos elogió, como pocas veces se hace, no estuviese aquí. Desde ese punto de vista, somos amigos del gobierno de los Estados Unidos, pero desde el punto de vista de que recibimos financiación o que el gobierno de los Estados Unidos es quien decide qué nosotros hacemos, es falso. Ok, quédese ahí. Él está diciendo de que Raúl se dio a la petición de Obama. Déjame, en primer lugar, decir que es un desconocimiento, es una supina ignorancia plantear que el gobierno cubano tiene algún parecido en común con el régimen de Corea del Norte o con lo que fue la Italia de Mussolini o lo que fue la Alemania de Hitler. Eso no se le ocurre en este planeta nada más que a los llamados opositores cubanos dentro de Cuba solamente. ¿Y a quién se parece entonces el gobierno de Cuba? Cuba nada más se parece a ella misma. O sea, Cuba es un fenómeno autóctono dentro del proceso histórico-social que le tocó vivir. Vamos ahora, yendo a la respuesta de la dependencia económica. Mira, las organizaciones que apadrinan a estos grupos opositores aquí en Miami, fundamentalmente, estas organizaciones reciben una cosa que se llama GRAN. Eso no es más que dinero del gobierno norteamericano. Esa pregunta la tengo después de con quién él vive. Esa la sabe. No, sí, se la vamos a volver a preguntar. Vamos a otro, porque si no, entonces vamos a caer en este tipo de preguntas que no está en el cuestionario. Vamos entonces a la próxima. ¿Qué piensa usted de Edmundo? Mira, de Edmundo García. Sí. Mira, y cuando yo nací y empecé a crecer en Cuba, yo vi a Edmundo García en el programa de La Gran Escena y me resultaba un conductor de televisión, bastante bueno. Luego, un día, acuérdate que vivimos en una nación donde la información la controla precisamente el régimen que tanto se parece, repito, al de Corea del Norte, al de Stalin, al de Mussolini y al alemán de Adolf Hitler. ¿Qué piensa usted del mundo? Sí, te respondo. Lo vi en Univisión en una ocasión, un disco, un casete que entró de manera clandestina a Cuba. Me dije, qué bien, el mundo está haciendo buen periodismo en tierras de libertad. Luego voy a prisión 8 años porque me condenó el régimen de los hermanos Castro y cuando salgo me entero que Edmundo García estaba defendiendo acá en Miami al régimen de los Castro y me dije, ¿cómo es posible que un hombre con talento termine defendiendo a una dictadura condenada al fracaso? ¿Cómo es posible que un hombre que defiende ese tipo de sistema no viva en Cuba con las reglas y en las condiciones que crea ese tipo de sistema y vaya a los Estados Unidos a disfrutar de la libertad y la prosperidad del mundo libre? Bien, vamos entonces. La respuesta es que yo vivo en los Estados Unidos por razones personales, ¿me entiendes? Por razones de... ¿Cuáles son las razones personales? Mi matrimonio. Yo vivo en Estados Unidos por razones personales, por una relación de pareja que se formó y que ya se disolvió y que me mantuvo en los Estados Unidos. Yo no soy el defensor de los hermanos Castro, ni mucho menos. Después vamos a hablar de la figura de Raúl. Vamos aquí. Sigamos el orden. María Elvira, entonces pongo el cronómetro. Sí, no vas a tener lo que poner porque estás dando más tiempo de un lado que del otro. No, pero yo le voy a hacer una pregunta. Me estás cortando en 15 segundos. Yo lo estoy siguiendo. Bueno, o por el cronómetro, aunque sea aburrido. Pero está bueno. No, es que estás dando mucho más tiempo. Pero es que yo tengo una pregunta aquí para usted. Pero no me dejas terminar mi idea. Pero dígame cuál es su idea. Y usted le contestó que usted vive aquí en los Estados Unidos porque tiene una pareja. A mí, Miami, pero a mí Miami me educó. Miami es una formación, es como si fuera una escuela de cuadros. Cuando yo vi el terrorismo que se planifica en Miami contra Cuba, cuando yo vi personas con las cuales usted tiene relaciones, que han estado vinculados a actos terroristas contra Cuba, contra la población civil cubana, que han preparado atentados, que han introducido enfermedades como el dengue hemorrágico en Cuba y hoy en día son pacifistas, ahí es donde yo me di cuenta que realmente en Miami era el lugar equivocado de la extrema derecha. Y esas personas son quienes hoy en día lo apadrinan a usted. 30 segundos, vamos. Domingos, martes, miércoles, jueves, casi todos los días, en las calles de La Habana, de Santiago, de Matanza y de Cienfuegos, hay detenciones, hay arrestos, hay golpizas. A gente que necesariamente no piensa igual que el régimen. Yo te gané un partido a ti. Escúchame, termino la pregunta. La pregunta es, el no estar de acuerdo políticamente con un gobierno, ¿se merece una golpiza?
Yo te hice a ti una apuesta en el último programa de televisión que hicimos, que te le dije a tus productores que trajeran un video donde hubiera una golpiza. Sí. Que trajeran uno y no fueron capaces de tenerlo. Tuvimos un siguiente programa de televisión y no pudiste mostrarlo. Vamos a dejar ese programa, vamos a esta pregunta. A este programa es que realmente no hay tales golpizas. Que no son golpizas. No hay Vamos a golpizas, decir entonces ser mucho más puntuales. Mira, hay personas que se tiran en el piso para no ser arrestadas o para no ser sacadas de un área. Si aquí en los Estados Unidos, en la Convención Demócrata Republicana, tú te tiras en el piso ante la solicitud de arresto de un agente del orden, ahí sí hay golpizas. Hay que arrestar. Ahí sí hay golpizas. ¿Por qué hay que arrestar toda a alguien protesta que en todo grita? país del mundo tiene que tener un permiso. Tiene que tener un área donde llevarse a cabo. Tiene que tener determinadas normas y eso no es exclusivo de Cuba. Usted, que ha recibido muchas golpizas y arrestos, ¿qué le contesta? Vamos a poner a continuación uno de los fragmentos que llegan de la UNPACU donde ocurre este tipo de actividad. Pero le doy a usted la posibilidad de contestarle. Mira, a partir de finales del 2011 nosotros empezamos a subir vídeos a nuestro canal en YouTube donde se pueden ver y no dejan lugar a dudas y nadie cuerdo discutiría de que están golpeando de manera salvaje a personas pacíficas que no han violado ninguna ley ni se han resistido al arresto. Pero si tú me permites, en pocas palabras, el mundo dice que aquí en Miami hay terrorismo, se planifica terrorismo contra Cuba y que esas personas son mis amigos. Yo te aseguro que si en Miami hubiese una persona con un 5% de alma de terrorista, el mundo con las acusaciones falsas que vierte sobre ellos no estuviese vivo, lo hubiesen eliminado. Y el hecho de que el mundo esté vivo en Miami significa que aquí no hay terrorismo. Y el hecho de que los terroristas que triunfaron en el 59 poniendo 100 bombas en una noche y aterrorizando al pueblo cubano y que fusilaron, encarcelaron, torturando y hoy siguen aterrorizando, golpeando en las calles de Cuba, se mantengan en el poder, significa que aquellos siguen siendo terroristas y los de aquí que en un momento emplearon la lucha violenta contra aquel régimen y desistieron y hoy se mantienen o defienden los métodos de lucha pacíficos, al menos cambiaron de parecer y merecen un aplauso. No sé si tenemos tiempo para entonces poner uno de esos fragmentos que usted dice que usted sube, donde hay arrestos. Vamos a ver, señor director, ¿lo tenemos? Vamos a ver, aquí está. Ahí no se ve ningún... Pero mira, vamos a poner la palabra golpiza al lado. Mira, vamos a ir, escúchame, voy a escribir lo que pasó ahí. Ahí no hay ninguna golpiza. Ninguna golpiza. Ok, Edmundo, más allá de golpiza, el simple hecho que los arresten por estar diciendo consignas en contra de un gobierno no se merece el arresto de nadie. En cualquier lugar del mundo, es mi impresión, en cualquier lugar del mundo, una protesta tiene que ser con un permiso. Un permiso. Tiene que ser en un área determinada. Bien. Tiene que recurrir a ciertos reglamentos. Pero lo que has mostrado ha quedado muy mal, José Daniel, porque lo que ha mostrado y no hay ninguna golpiza. Okay. Absolutamente ninguna golpiza. Y además hay mundo, una ya te dije cosa. que la palabra golpiza la ponemos a un lado. Vamos a quitarla. Arrestos. Muy bien, arrestos. Bueno, y tú entiendes que no hay golpiza. Bueno, vamos a no poner en cuestión. Yo no estoy aquí para determinar lo que dice el video. Pero mi idea no lo veo porque no tiene los espejuelos puestos. Si el mundo se pone los espejuelos y me lo pone en cámara lenta, vas a ver a un policía con un objeto contundente en la mano partiendo costillas y cabeza. Después vino una conferencia de prensa con un hombre herido casi en la cabeza y otro herido en su frente. Sí. Ahí está. Dile que te pongan en cámara lenta eso. Ustedes lo filman todo. Ustedes cuando lo filman todo, quien está hablando es el que está detrás del teléfono celular. Si me permiten a mí, que en coger los videos nos pasamos 3 días mostrando violencia policial. Sí, pero lo importante que le quiero contestar. Hay algo muy importante. No, espérate, es que él tiene que contestar, momento, él tiene que contestar a lo del permiso, el lugar correcto y la documentación propia para hacer. Yo tengo que contestarte que yo estoy vivo con el tema. Yo tengo que contestar eso. Estamos en la pregunta anterior. Un momento, cuénteme entonces, ustedes no piden, supuestamente ustedes no piden
el requerimiento, el permiso y el lugar correcto para hacer la demostración. ¿Usted qué me dice? Lo hemos pedido en muchas ocasiones y es la negativa la respuesta. Además, ¿a quién se le ocurriría pedirle permiso? ¿Al loco de Corea del Norte, a Adolf Hitler, a Mussolini o a Stalin? Son dictaduras, Esto partido no es serio. único. Esto no es serio. Partido único. Esto no es serio. De ¿Entiende? verdad, este debate no es serio. No es serio que él esté comparando el gobierno cubano con Hitler, con Mussolini. Tú sabes, es una falta de respeto. Sí, Eso es una falta de respeto al holocausto. Sí. ¿Tú sabes lo que fue el holocausto? Sí, por supuesto. ¿Tú sabes que lo que fueron las camisas negras de Por supuesto, Mussolini? la brigada Es de una respuesta falta. rápida en Tú Cuba. no tienes son eso. idea. Tú no tienes me idea. sobran las ideas. No. Tú no me tienes sobran. idea de lo que fue Me eso. sobran. Tú sabes lo Me que fue. sobra la Tú sabes idea. lo que fue Hitler. Sí. Es una falta de respeto a los Un nacionalsocialista, a un los socialista 20 igualito millones. que Fidel Mira, Castro. José, esto no es serio. ¿Cómo que de no es verdad, serio? tú no estás preparado No, para este debate. no. Yo te tú no diría estás que el que no está preparado para preparado este debate. eres tú. Porque no conoces historia. Si aquí se siente Me un sobran los ultraderechista, elementos. aquí Me se sobran los siente el elementos. primer ministro de Israel, se sienta aquí Netanyahu y te dice, no le falte respeto al pueblo judío. El mundo, No, vamos a volver, exacto, te lo el dije, mundo, Netanyahu. vamos a volver al Sí, tema sí, cubano y tú aceptaste sentarte con él. Sí. Por lo tanto, él está entonces preparado para sentarse contigo. Bien, vamos entonces a la próxima pregunta, a usted, Ferrer. Todas las semanas hay balseros llegando a las costas de Miami. O llegan o se ahogan. Desgraciadamente, en los últimos días, acabo de reportar en el noticiero, otra embarcación que llegó. Entonces, ¿por qué esa gente no se une a su grupo? ¿Por qué esa gente no lucha en las calles de La Habana en vez de escaparse en una balsa? Recuerda que Mundo, por problemas personales, decidió venir para Miami. Imagínate las razones que tienen los que tienen hambre, los que sufren opresión, para venir para Miami. Ya no es una cuestión sentimental, es una cuestión de sobrevivencia, de escapar a una situación muy difícil, muy compleja, para tener derechos, libertades y buscarse el sustento honestamente. Eso es más fácil para muchas personas que enfrentarse a un régimen que encarcela, golpea y tortura. ¿De quién es la culpa del que se monta en la balsa? No termine. ¿Del tratado de la ley de ajuste cubana o del gobierno de Cuba? Dos razones fundamentales. La ley de ajuste cubano, que es un atractivo que nada más existe para los cubanos que viven en Cuba y que además es muy hipócrita cuando tiene un acápite de pies secos, pies mojados. Y por otra parte es el proceso natural del mundo moderno del sur emigrando hacia el norte. No tiene ninguna diferencia entre un emigrado dominicano y un emigrado cubano. No tiene ninguna diferencia entre un emigrado mexicano y un emigrado cubano. Lo ven particularmente porque existe una ley que constituye un atractivo, que constituye un imán, y así lo reconozco, no es que lo diga yo, los jefes de Estado de América Latina, los jefes de Estado de Centroamérica, las crisis que se han dado, se dan cuenta que es por la ley de ajuste cubano y nadie va a acusar de comunista a la canciller de Colombia. Voy a hacer una pausa y cuando regresemos le voy a preguntar, usted tiene un programa de radio, ¿quién lo financia? ¿Usted recibe algún tipo de dinero del gobierno de Cuba? Usted. Se lo contesto. ¿Cómo usted, a continuación, usted reparte comida, reparte medicinas, lleva gente a eventos? ¿Usted cómo vive? ¿Quién lo financia? Cuando regresemos seguimos en un debate histórico entre dos ideologías enfrentadas en la isla de Cuba. Ya regreso. Te dejé con la inquietud en el último segmento. ¿Usted quién lo financia? ¿Cómo usted puede alquilar los diferentes buses, llevar a la gente a la playa, darle comida a las viudas, ayudar a los niños? Usted tiene 3.000 miembros. Eso cuesta dinero. ¿Cómo lo hace? Sí, ¿De dónde sale? De varias fuentes. Dígame. Una organización acá que se nombra Fundación Nacional Cubano-Americana. El resto, cubanos independientes que viven acá en los Estados Unidos, que viven en Puerto Rico y que viven en Europa. Y unos que otros extranjeros generosos que también ayudan económicamente a la causa. Y con eso muevo personas, ayudo, doy de comer en una nación donde hay tanta hambre. Pero personalmente vivo de lo que me envían mis dos hermanos que viven en los Estados Unidos. Vamos entonces a la Belki y Luis Fundación Enrique. Nacional Cubano-Americana. Frase clave, el gobierno cubano lo va a acusar de ser espía, de ser agente extranjero y de que el que paga manda. Por eso entonces usted se rige de los designios de los americanos. ¿Usted qué contesta eso? Simplemente que para mí son buenos cubanos, generosos cubanos que quieren ayudar al pueblo cubano a alcanzar su libertad, a democratizar la isla, y que si recibir dinero del exterior es pecado, el régimen
armó su guerra con dinero incluso proveniente de Carlos Prío Socarrás, que fue quien sufragó la compra del yate Granma, y que luego recibió subsidio, apoyo, no solamente con agentes, sino con mucho dinero, mucho petróleo y todo tipo de cosas de la Unión Soviética. Luego empezó a recibirlo de Venezuela. Sí. Dígame. En primer lugar, la Fundación Nacional Cubano-Americana recibe dinero del gobierno de los Estados Unidos, que es quien se los canaliza a ustedes. Por tanto, es dinero del gobierno de los Estados Unidos, totalmente ilegítimo. Si eso que usted recibe aquí, allá en Cuba, que envía el gobierno de Estados Unidos, fuera al revés, si alguien mandara dinero para acá a través de una organización y se lo pagaran aquí de un gobierno cual sea, el gobierno chino, el ruso, el cubano, el que sea, iría a la cárcel, iría a cumplir de verdad la prisión completa por 30, 40 o 50 años, porque eso se llama delito de mercenarismo. Pero así cuando se él llama. dice que Ahora el le voy a gobierno decir, de Cuba recibió dinero de la Unión Soviética y de Venezuela. eso es legítimo entre países, entre estados es legítimo, o sea, dos estados pueden llegar a acuerdos, pero que un estado envíe dinero a través de una organización como la Fundación Nacional Cubano-Americana y esta se la hace llegar a ustedes, el dinero no es de la Fundación Nacional Cubano-Americana. Tú mencionabas el ejemplo de Carlos Prío. Carlos Prío se sacó el dinero de su bolsillo. Jorge Mas Santos no se saca un centavo de su bolsillo. Pepe Hernández no se saca un centavo de su bolsillo. Entre estados, o sea, entre estados es pero déjame aceptable, terminar la respuesta. No, pero es que ya me la Ningún diste. director de la Fundación Cubano-Americana pone su dinero. El dinero que le envían a ustedes no es el que reciben. No es lo que estamos es el que discutiendo, reciben del gobierno de Estados Unidos. Es del gobierno de Estados Unidos. Mira, ¿Está bien entre países? No está bien entre organizaciones. No, es totalmente falso. Ese es el argumento que usa el régimen precisamente para que hayan tontos que digan no voy a recibir dinero del mundo libre, porque eso está mal, eso es falso. Recibimos dinero de toda nación del mundo libre que sin condiciones nos lo envíe. De quien si no queremos dinero es ni de Corea del Norte, ni de Arabia Saudí, ni de ningún régimen o dictadura como la que defiende el Mundo García. Vamos entonces. Yo no tengo idea de qué dictadura él le habla. Yo creo que él está realmente en un delirium tremens con el tema de la dictadura y las comparaciones que ha hecho. Realmente en Cuba hay un proceso político que comenzó hace 57 años, producto de un grupo de situaciones. En la Unión Soviética había un proceso idéntico. En Cuba había una revolución. Y era la peor dictadura del Cuba planeta. no se parecía a la Unión Soviética. Cada vez que haces una comparación, mira, y son muy amigos. José Daniel, cada vez que haces una comparación, dice que sí son amigos. Cada vez que haces una comparación, mira, y tú lo estás negando. Cada vez que haces una comparación realmente va en detrimento de tu intelecto. No. Cualquier persona que tenga un coeficiente de inteligencia tiene que argumentar sin comparaciones. No tiene que comparar. No, es que las comparaciones no caben porque son procesos distintos. No hay nada de diferente. Son copias. Te lo digo didácticamente. No hay ninguna copia. Cuba ha sido legítima. Mira, si tú tuvieras realmente la preparación para discutir cómo ha sido el proceso cubano y cómo ha sido el desarrollo, diferente, totalmente diferente. El proceso cubano tuvo características. Lenin era un perverso y Fidel es un santo. Lenin es una gran figura de la historia universal. Stalin era un perverso. Stalin era una figura controversial. Era controversial. Pero nada de lo que pasó en la Unión Soviética. Nicolás Guillén, Pablo Neruda, Rafael Alberti, Miguel Hernández de Stalin. ¿Sabes lo que decían? Lo mismo que tú dices ahora de Fidel y Raúl. Y luego todo el mundo se arrepintió de haber dicho aquellas cosas. Stalin no tiene nada que ver con Fidel ni con Raúl. Vamos entonces a la próxima. Stalin no tiene nada que ver. Ahora, déjame decirte una cosa. Volvemos al tema de Cuba en el 2016. Hay algo que se me quedó, algo que se me quedó pendiente. 10 segundos. Tú decías que aquí no habían terroristas. Santiago Álvarez Magriñá, que apadrina tu organización. Es la mía. Tú puedes demostrar, no sé si apadrina, muestra simpatía. Señores, nos estamos yendo, señores, nos estamos yendo. La Fundación Nacional Cubano-Americana, Pepe Hernández, un terrorista, confeso. Sí, Pepe Hernández sería un niño que estaba amamentando. Señores, no tenemos que estar discutiendo. Señores, nos estamos comportando no a la altura de lo que prometimos. No tenemos que estar hablando de personas que no están presentes. Vamos a hablar de Cuba, año 2016. Entonces, Edmundo, yo sé que tú eres un fiel creyente de la ideología castrista. Entonces, yo te pregunto a personas... El castrismo no es una ideología. Bien. Tú lo puedes mencionar no de la es una manera. Ideología. Vamos entonces de un pensamiento político. El socialismo es una ideología. Vamos entonces al pensamiento político de Fidel. Tú has sido un gran fidelista y has apoyado mucho al gobierno de Cuba. Entonces yo te pregunto desde el punto de vista personal, ¿cómo se puede sentir alguien como tú
que ve que de repente el gobierno permite que en el malecón se cierre el malecón y se deje afuera al cubano común para hacer un desfile de Chanel? Más allá de eso, ¿cómo se siente alguien como tú que ve que cierran el Prado, quise decir para Chanel, el malecón para filmar una película que se llama Fast and the Furious y dejan a la mitad del malecón afuera y hacen una gran conmoción entre los cubanos? Pero más allá de eso, porque para mí es avergonzante. ¿Cómo es posible que Audi permitan que cierren una calle principal de Cuba y hagan que un Audi camine y que hagan un comercial si el cubano común y corriente no se puede comprar uno de esos? Eso no es avergonzante para gente como tú que le ha dado su vida al castrismo. Todo lo que tú has dicho se hace aquí, todos los días. No, pero un momento, todos los días se hace aquí. Pero acá no se ha dicho que los yanquis son malos, perversos, el enemigo de los torturadores. ¿Cuál está el problema en hacer un desfile de moda? ¿Dónde está el mundo... problema en filmar una película? ¿Dónde está el problema en hacer una exhibición de automóviles? Están regalándole por ese periodo de tiempo. ¿Dónde está el regalo? Están alquilándole. ¿Ok? Ese dinero lo tienen que pagar, esa exposición la tienen que pagar, ¿me entiendes? Están alquilándole, pero ¿qué tiene de raro? A mí me parece avergonzante para ti, para mí no es avergonzante, ¿me entiendes? Me extraña que a ti te extrañe, que esas cosas son normales en el mundo actual. A mí me parece que un desfile de Chanel en el Prado donde dejan afuera a mitad del cubano que no se puede comprar ni la primera tela de Chanel. Pero en la mitad del cubano, ni tú, que eres María Elvira Salazar, has sido invitada a un desfile de Chanel, ¿o sí? Absolutamente, ni tengo el presupuesto para comprarme una cartera y vivo en los Estados Unidos. Eso no es para todo el mundo, ¿me entiendes? Mucho menos para una isla que tiene los problemas que tiene. Por un espacio de tiempo para hacer un desfile de moda y que sirvió para mostrar una parte bonita de Cuba, eso es totalmente legítimo. Bien, esa es mi opinión. Ahora le doy a usted la palabra sobre la misma pregunta. Puedes decir que tiene la misma avería. No, para nada. No sé. Yo podría decir que tienes la misma de Fidel y de Raúl, pero no creo que tú piensas con cabeza propia. ¿No? Mira, no solamente se incluye al cubano de esa manera que tú estás mencionando ahí. Recordemos que durante años al cubano no se le permitía ni siquiera entrar a un hotel, no podía tener un teléfono celular, no podía conectarse a internet, y que hoy en día legalmente puede, pero los precios que tienen estos servicios son prohibitivos. Por lo tanto, en la práctica muy poco o un número bien reducido puede hacerlo en una población de 11 millones de habitantes. Pero no solamente se excluye al cubano en esa cuestión. Hoy mismo está circulando una noticia de que una empresa francesa ha llevado unos cuantos trabajadores indios a construir en Cuba, donde hay muchísimos constructores desempleados, subempleados o trabajando por míseros salarios. ¿Quieres contestar Se la quejan parte? por una cosa y por lo contrario. Una empresa francesa ha llevado un grupo de trabajadores. Yo no le veo nada raro a eso, ¿me entiendes? Como pueden mezclarse con trabajadores cubanos, pueden ser trabajadores especializados en determinado tipo de construcción o que tienen determinada técnica para levantar determinado tipo de arquitectura. O sea, yo no le veo absolutamente nada raro ni nada asombroso a eso. Le pagan 1.500 euros. Pregúntale cuánto le pagan a un constructor en Cuba. Es el salario de personas que viven en el exterior. Oye, discriminación. Yo no veo que haya ninguna discriminación. Sí. ¿Dónde está la discriminación? El constructor cubano gana 20 o 30 dólares. Tú no sabes, el constructor cubano no tiene que pagar un grupo de cosas que tiene que pagar ese constructor indio. Más de la que tú tienes que pagar en Estados Unidos. No, tú no sabes. Te lo puedo demostrar. Mira, José Daniel, tú has conocido los Estados Unidos. Tú lo que has conocido de Estados Unidos son 15 minutos. Si fueran tan malos, tú 15 minutos. Ese es tema para cuando vamos a las preguntas y respuestas. Ahí es donde tú vas a saber realmente, ¿me entiendes? ¿A qué sabe la limonada? Sí. Te deseo suerte, la vas muchacho. a sentir sin azúcar. Te deseo suerte, también muchacho. Te deseo mucha suerte. Vamos entonces, en ese yo sé que va a terminar el Don Paco. Yo lo sé que va a terminar. ¿Cómo no? Yo lo sé. ¿Cómo no? Yo jamás seré un mercenario, José Daniel. No lo eres. Yo no soy un mercenario. Yo defiendo la revolución cubana. Y no recibo dinero de nadie. Y no recibo dinero de nadie, ni del gobierno de Cuba, ni recibo dinero del gobierno de Cuba, ni recibo dinero de ningún instituto cubano. Y eso va con mi última pregunta, que no te la hice. Ningún problema. ¿Quién te financia?
dinero de una potencia extranjera para de una implosionar nación un libre y sistema. democrática. Pero además no te sigue nadie, José Daniel. Y esos 3.000 son mentiras. Son mentiras. Los 3.000 son mentiras, Vete José conmigo a Daniel. Cuba. Yo Vete voy contigo a y Cuba. vive un mes conmigo y yo me quedo un mes contigo aquí en Estados Unidos. Dale, vamos, yo voy Para contigo. que Yo cuando vuelva a Cuba, cuando yo vuelva a Cuba, yo te Vamos voy a a visitar. Santiago. Yo te voy a pero visitar. te llevo una cámara para que... Yo te voy a Qué visitar. bien, Si lo dije, cuando yo vaya a Cuba, yo te voy a Lo visitar. dijiste, ok, Te voy a ir a ok. visitar y vamos a contar, a ver cuántos contamos. Lo vamos a contar. Vamos a Pero contar. de verdad, A ver, Mundo, ¿te estoy comprometes seguro en el que no programa? llegan. Sí, me comprometo. ¿A qué Yo voy te a irte a ver comprometes? cuando ¿A qué tú te vayas comprometes? cuando yo vaya a No Cuba. salgas huyendo cuando veas que te caigan a palo. Yo nunca he salido huyendo. No te asustes cuando te caigan a Silencio, palo. silencio. ¿A qué te comprometes? Yo cuando vaya a Cuba voy a ir a ver a José Daniel para que él me En enseñe Santiago. los 3.000 integrantes esos que yo no sé si es que cuando la lluvia cae nacen de abajo de la Y tierra. puedes llevar una No corre cámara, cuando empiecen a dar palo. momento, y puedes Ya. llevar una cámara para filmar y entonces ver tus experiencias a través del Bueno, video. yo no sé, pudiera llevar una cámara. Yo nací de frente a las cámaras, así que para mí el mundo de las cámaras y es... podemos documentar entonces esa ¿Me visita entiendes? que le vas a hacer a quiero José ver Daniel en cuántas personas tú Santiago. me puedes presentar. Ok. Contada una por Están una. todas ahí. Y yo- Dime, no, pero un momento, voy a un momento, enseñar dime, sí. ¿cuál ¿Cuántas sería? personas? Momento, Que eso es lo que momento. me arrastra, ¿Cuál que es sería? mira, un muchito. Dani, Un muchito, José Daniel. El mundo, ya tú Menos dijiste que vas. arrastraba, Ya, menos momento, Pero espera, además, él él va a Santiago, dime qué es lo que harías en un día con él. ¿Qué yo haría en un día? Sí, en un día cuando él vaya a Santiago a verte. Simplemente ponerlo a recorrer las calles de Santiago de Cuba y a que vea cómo vive el pueblo que él dice tiene en su mente, y es totalmente lo contrario porque sirve a quien le oprime y lo hace vivir en la más profunda miseria. Pero él dijo algo más, él quiere ir a ver todos los miembros que son de la UNPACU de Santiago. Bueno, él tiene que garantizar con su jefe que cuando yo lo convoque no le van Yo a no caer a tengo No, palo. jefes. eso no es lo que él Yo te no está tengo diciendo. Un jefes. momento, él Yo lo que no está tengo diciendo jefes. es... Eso lo José puesto Daniel. todo junto cuando la policía política Daniel, cierre y yo no empieza a tengo caer a jefe. palo a los activistas para que no Vamos lleguen a ver estamos si le dan filmando. palo. Vamos a Ah, ver ya. de verdad. Si dan palo, también lo filmo. Vamos a ver si dan palo. Tú sabes bien que nunca han dado palo. Como tú sabes bien que a ti nunca te han dado un palo. No. A ti nunca te han dado un palo, ¿Quién te José lo Daniel. firmó? ¿Quién te lo firmó? Todo el mundo sabe ¿Quién que te en lo Cuba no hacen firmó? falta ¿Quién palos te lo para firmó? llegar a El nada. Minin, el Minin. Nadie te ha dado un palo El Minin. nunca, José Momento, Daniel. ok, ¿cuál- Nadie. ok, vamos a ver. Nadie. ¿No? Nunca ¿Cuál te ha han sido tocado, el José mundo? Daniel. El mundo, Nadie te ha vamos a tocado, no José aseverar, Daniel. vamos a preguntar. Vamos a vivir un ¿Cuál- mes tú conmigo y un mes contigo aquí. Bueno, para yo ya. ver quiénes son los que te persiguen y yo te voy a mostrar quiénes me persiguen a mí. Vamos a hacerlo. Vamos. No, mira, yo pospongo mi ida para Cuba Bueno, desde está hoy bien. y me voy contigo para tu ¿Y casa. quién va a pagar ¿Y cómo? ¿Y cómo? la Fundación Cubana Americana te va a pagar un mes más? No, me quedo contigo. Tú me lo vas a pagar como te voy a pagar yo a ti un mes conmigo en Santiago, viviendo como yo vivo. A ver si tú aguantas. Y yo voy a vivir Mira, como tú José vives Daniel, aquí un mes. tú no tienes 3.000 seguidores. Estamos, no me Tú cambies. tú no los Oye, tienes. un mes, me voy ahora Está mismo bien. contigo para tu casa. Bueno, esta Un noche mes te a vas vivir. conmigo para Hoy mi casa. tu casa. Está Un mes. bien, vamos para mi casa esta Un mes. noche. Ok, vamos, oíste, me vamos, quedo en que tu te casa. voy a ¿Qué hacer tiempo? Eso depende de revolucionario. ustedes Te voy a después. convertir, te ¿Qué voy a tiempo me convertir quedo en en tu casa? un mes. Un mes, Y te ok. voy a convertir en Oíste, se revolucionario. convirtió. Vamos a hacer, señores. Y al mes te va conmigo señores, para vamos Te a voy hacer- a convertir en va- revolucionario. Vamos a ser realistas. Y tú en revolucionario. Tú Vamos lo a quieres, hacer- yo sé que tú lo quieres. Yo Vamos sé a que tú ser lo quieres. realistas. Ay. Vamos a Eso es ser real, realistas. eso puede ser Vamos a ser hacerse. realistas. Usted puede ir a la casa del mundo cuando usted quiera. Él me invitó, me dijo- así es. me dijo que me voy con él, y yo me lo van a- llevo conmigo para Cuba. Eso en un momento, eso lo van a arreglar ustedes fuera de Mega y fuera del set y del programa. Ahora, lo que sí me acabas de decir es que tú te comprometes cuando tú regreses a Cuba a poder ir a Santiago, a ver las oficinas de la UNPACU, y usted se va a comprometer a que a mostrarle y a presentarle Obvio. a muchos de sus miembros de la UNPACU. ¿No es A así? todos, no se los presento si los golpean. Pero él me va a garantizar que no, No, los yo voy a golpeen, estar que al él es muy lado amigo tuyo. de Fidel y de Yo voy a Raúl. estar al lado tuyo. Él va a garantizar Eso que no lo quisiera golpeen. yo quisiera ser amigo de Fidel y de Raúl. ¿No? ¿Me entiendes? Yo Oye, quisiera qué ser amigo. malagradecidos son con el No, favor que no tú son le haces, malagradecidos. no te Yo no sienten tengo amigo. ningún mérito excepcional para que me consideren amigo. Yo respeto la Finalmente, figura de Si Fidel yo y fuese respeto la ellos, figura de que hubiese Raúl. hecho un pedestal en Bueno. la plaza José Martí en La No, Habana. yo no, Presidente, yo no el mundo. pienso por pedestales. El mundo. Dime. Vamos entonces a hacer una pausa y cuando regresemos ustedes son los que se van a hacer preguntas y respuestas. Pero dejé pendiente, la pregunta es, el programa de radio, ¿quién lo auspicia? Lo auspician los patrocinadores de empresas norteamericanas. O sea, ahí están, son 4 anuncios, 5 lo que tiene. Sahel Charter es una empresa norteamericana, Gulfstream es una empresa norteamericana, Cubamax es una empresa, lo auspician 4 o 5 empresas norteamericanas. ¿Tú no recibes que dinero del yo gobierno no recibo cubano? dinero ni del gobierno de Cuba, ni de ninguna institución cubana, ni de ninguna organización internacional vinculada a Cuba, ni de nada. Yo recibo dinero
dinero de patrocinadores radicados en Miami que son Gracias. norteamericanos. Hacemos una pausa y cuando regresemos, entonces comienzan las preguntas y respuestas entre ellos. No se vayan. Ok, comienza José Daniel Ferrer. La primera pregunta para el mundo. Adelante. Sí, Edmundo, muchísimas veces a lo largo de la historia se han visto muchísimos casos de personas que defienden regímenes dictatoriales como el de los Castro, y cuando estos caen, como va a caer pronto el de los Castro, estas personas reacomodan su discurso y dicen que no era tan como parecía, y ya se muestran en una u otra forma hasta críticos de aquello que antes defendían. ¿Ya tienes listo tu discurso para cuando llegue ese momento? ¿Tú no crees que a mí me sería más fácil vivir en Miami? Yo fui, como tú dijiste al principio, reportero de Univisión y estuve en todas las grandes cadenas de este país y tuve mi programa de radio en una gran cadena y demás. ¿Tú no crees que a mí me sería más fácil convertirme en un renegado que asumir esta posición? ¿No te das cuenta que yo vivo en una desventaja total en Miami y que tengo que pagar un precio altísimo en Miami? Si yo he pagado ese precio y lo pago, ¿tú crees que yo voy a cambiar de saco porque mañana biológicamente no esté la dirección política del país? Entonces no me conoces. Vamos, te voy a tocar la pregunta. ¿Qué opinión tú tienes de Luis Posada Carriles y de Orlando Bosch? De los dos. De los dos. Que ellos mismos reconocieron usar la violencia y el terror contra el régimen cubano. Y que ese terrorismo que dijeron haber usado, o que tú aseguras que usaron, lo aprendieron precisamente del movimiento 26 de julio, que tenía células de acción y sabotaje y que detonaba hasta 100 bombas en una noche. Bueno, esas células a las cuales tú haces mención eran células que no tenían nada que ver con la Sierra Maestra. Y yo no sé si fueron 100 bombas o no, sé que hubo violencia, pero no tenía nada que ver con la Sierra. Ni Fidel, en primer lugar, desaprobó hasta el asalto a Palacio Presidencial. Fidel lo desaprobaba, porque además era la forma de liquidar a la Sierra. Fidel no tuvo nada que ver, ni Raúl tuvieron nada que ver con lo que pasaba en algunas células en las ciudades. Ahora, es muy interesante que tú mezcles inmediatamente, llames la atención sobre Luis Posada Carriles, que no solo mató, y Orlando Bosch, que no solo mató a 73 personas inocentes en un acto cobarde, porque son unos cobardes. ¿Para ti es un cobarde Luis Posada Carriles y un terrorista asesino? Para mí, ¿para ti lo es o no lo es? Para mí, todo el que aplique el terrorismo Luis Posada, es un asesino. Okay, Fidel Castro y Raúl Castro yo te estoy preguntando por Luis Posada Carriles. También. No, Luis Posada Carriles es un asesino, es un terrorista. Tú te atreverías, tú tendrías el valor personal de decir, sí, Luis Clemente, Faustino, Posada Carriles y Orlando Bosch son dos terroristas asesinos que además han estado protegidos por organizaciones políticas. ¿Tú lo haces? Si tú me demuestras que los dos son terroristas, te digo que son asesinos. ¿Qué crees tú que pasó en Barbado? Okay. Es un crimen. Ellos y lo volvemos niegan. al 2016. ¿Tú le crees a Posada Carriles? José Daniel, acabo de perder el respeto que estaba llevando. Me lo está faltando hace rato. Que tú estés hablando de que Luis Posada Carriles es un invento mío. Al 2016. Que yo inventé a Posada Carriles. Tú no te leíste la entrevista que le dio a Luis Bardach donde él dijo que él sí lo había hecho. ¿Tú quieres que te responda? Sí. Es un asesino, cobarde, los Castro. Ajá, tú no tienes valor. No. Te falta valor personal. Porque le tienes miedo. Le tienes miedo a la derecha de Miami. Le tienes miedo. Te acabas de desteñir. Ya perdiste la entrevista, ya perdiste el debate. Tú sabes que ya lo perdiste. Si era un asesino, te lo digo. No. Terrorista, asesino y cobarde, los Castro. Y Posada Carriles. Posada Carriles. Un terrorista. Es un terrorista. Y es un asesino. Los maestros de los terroristas. Vamos a la próxima pregunta. Hundieron el remolcador 13 de marzo. No, eso es falso, eso fue un accidente. No, accidente. Eso fue un accidente. El remolcador 13 de marzo lo hundieron quienes lo secuestraron y quienes llevaron allí a niños indefensos. Fue un accidente. Las avionetas hermanos al rescate estaban provocando. Tú sabes que estaban provocando. No estaba. ¿Quién lo dice eso? La Aviación Internacional lo demostró. Óigame, lo que los Estados Unidos no muestra el plano satelital. Estados Unidos niega el plano satelital, que es el único que dice la verdad. No, lo demostró. Solamente una pequeña aseveración. El 13 de marzo. Yo los vi. Tú los viste. Tú matar. Sí. Todo eso es mentira, José Daniel. Todo eso es mentira tuya. Todo eso es mentira tuya. Una revolución como la cubana no hubiera soportado una situación de ese tipo, porque los guardias cubanos no son guardias como los que tú ves en otras partes del mundo. La próxima pregunta. Tengo solamente 20 segundos. Son gente del pueblo. José Daniel, eso son frases hechas. Está viviendo de
frases Los hechas. vi, yo los vi. Señores, cuento estamos los horrores Bien, de la vamos prisión. a hacer- tenemos que Yo hablar viví, del y yo- futuro, vamos a hablar de yo soy María no Elvira. del pasado. No, vamos a hablar de eso. comerciales. De Ya los regreso crímenes con del más. régimen que tú defiendes. En el próximo de su segmento terrorismo. espero volver a hacer una sola pregunta. Ya regreso. Volvemos entonces al segmento donde son preguntas entre ustedes. Esta vez te toca a ti, Edmundo. Adelante. Me gustaría que la producción pusiese una foto que yo le entregué, que está ahí. Esa foto, José Daniel, de esa persona de la raza negra aguantándote un paraguas, realmente da la impresión de que es una especie de esclavismo. Es la primera impresión que siento, no sé. ¿Me entiendes? Tú blanco, alto, sin camisa, hablando por teléfono, creo que con Radio Martín, me imagino. Y entonces con ese muchachito de la raza negra aguantándote la sombrilla y mirándote como... No tan alto y un poquito más ¿me gordito. entiendes? No sé, No. cuéntame de esa foto, ¿cómo fue? Porque es cómica en el Sí, fondo. yo te ¿me agradezco que entiendes? tú me hayas preguntado eso. Sí. ¿Sabes por qué? Sí. Porque esa foto la sacó el Ministerio del Interior de una computadora que me robaron cuando entraron con más de 60 agentes de tropas especiales a robarme. Ahora te cuento. Pero la foto Ahí- es real. Es real. La foto es real. Déjame responderte. Es real. Déjame Este responderte. muchacho déjame siempre te responderte. aguanta la Espérate, sombrilla. Déjame responderte. Edmundo, Ah, ya, que ya. te No me dejes responda. Ya. responderte. responda. Mira, Ok. sencillo. En esa computadora que me robó el Ministerio del Interior, habían miles, decenas, centenares, miles de fotos similares. Como en Cuba, la telefonía celular es de tan pésima calidad como todo, para poder hablar allí tenía que subirme en la placa y hablar desde la placa. Y cuando subí a hablar con algún medio de prensa o con alguien en La Habana, en Santiago, donde fuera, teníamos que subir si era mediodía y el sol estaba bastante fuerte o si llovía, con un paraguas. Y cualquiera sujetaba el paraguas a cualquiera. De hecho, yo le sujeté el paraguas muchísimas veces a ese joven de la raza negra. ¿Por qué tus amigos del Minin no publicaron una foto y dijeron José Daniel, el esclavo de un joven de la raza negra sujetándole un Yo Cuarenta paraguas? y dos, realmente no tengo 42 acceso segundos. Vamos al Minin. próximo. Yo no sé, eso estaba en internet, eso está en internet. Vamos a la Porque lo pregunta publicó el tuya. Minin. Ese es un problema Tu pregunta. tuyo. Tu pregunta. La pregunta él. Es sencilla, mira, el régimen cubano se autotitula comunista. El partido único, uno, ahí no se permite más de un partido político, dice que es comunista, que es marxista-leninista, ¿no? Y Churchill dijo algo muy inteligente, pero como es largo, voy a resumirlo de la siguiente manera sobre el comunismo. En mi zona, gente muy inteligente dicen, hay tres cosas que una persona no puede ser a la vez. No se puede ser inteligente, honesto y comunista. Si eres inteligente y honesto, obvio, no puedes ser comunista. Si eres comunista e inteligente, no puedes ser honesto. Y queda la otra fórmula. ¿Cuál es la pregunta? Sí, la pregunta, ¿en cuál de las tres categorías te consideras? Yo soy un hombre honesto. Entonces no eres comunista. Pero no, yo nunca he sido comunista, yo siempre he sido un hombre que cree en el socialismo, como lo creen miles de millones de personas en el mundo. El sistema comunista no ha sido viable. Ahora, el socialismo, y sobre todo el socialismo de los nuevos tiempos, con modificaciones, adaptaciones... ¿Y hay socialismo demás, en Cuba? Sí, sí hay socialismo en Cuba. Sí hay En socialismo Cuba hay en el Cuba. más crudo capitalismo de Estado o capitalismo de una familia. ¿De dónde Los tú sacas Castro, eso, de los José hechos. Daniel? Son ¿De los qué dueños hecho de tú Cuba. sacas eso? Cambiaron la finca Esos de hechos Irán no existen. por toda la isla. Eso no existe. En Cuba se produjo una revolución que cambió el sistema social y que influyó en el mundo entero. Cuando tú entiendas algún día, si algún día llegas a entender la importancia mundial, ¿por qué tú crees que miles de millones de personas en el mundo admiran a Fidel? ¿Dónde hay otro sistema No, parecido no. al cubano? No, Cuba no se parece a nadie, ni nadie se parece a Cuba. ¿Y cómo Cuba es sabemos Cuba. que es socialista entonces? Cuba hace un programa, No hay más ningún- un programa social. Mira, hay ningún socialismo otro viene, sistema socialista. socialismo viene de programa social y el No programa, existe otro sistema socialista en el escúchame, mundo. el programa social, mira, existe la socialdemocracia en Eso sí Noruega, es socialismo. en Finlandia Eso sí es existe, socialismo existe socialismo, en democrático, Cuba libre. existe un socialismo, pero además tú no reconoces que Stalinista, Cuba stalinista. Ok, podemos ¿qué ir a la próxima stalinista? pregunta. ¿Qué stalinista? Stalinista, Mira, el mundo, stalinista. déjame Podemos decirte, volver. El mundo los que te te está guían, perdiendo el tiempo de hacerle Chaguaceda, una dile a pregunta. Chaguaceda que Socialista. te dirija bien, que Socialista. te dirija bien. A mí nadie Chaguaceda me te está dirige, volviendo a loco. mí nadie me dirige. Loco te ha vuelto No, Chaguaceda. No, a El mí nadie mundo, me dirige. el Todo lo mundo, contrario. no temas personales. Vamos No. a la pregunta y te quedan poco más de 50 segundos, así que por No, favor rápida. Vamos a una tercera La pregunta Fundación para ambos. Nacional Vamos, dos a dos. Cubano-Americana
Vamos 2-2. Es La correcto. Fundación Nacional Cubano-Americana ha estado detrás de proyectos de actos hostiles terroristas contra Cuba, financiados, incluso llegó a pagar una página en el Herald cuando estaban explotando las bombas en La Habana y cuando murió Fabio Di Chelvo para decir que era una conspiración de los militares. ¿Cómo tú te puedes relacionar con una organización que ha tenido un prontuario terrorista reconocido incluso por ellos mismos? Mira, vuelvo y te repito, En 30 ellos no segundos. hacen en la actualidad terrorismo. Yo me relacionaría hasta con Fidel y Raúl Castro si reconocen que han venido empleando todo tipo de terrorismo, incluyendo el terrorismo de Estado, pero que decidieron ponerle fin. Y mañana mismo estaría sentado hablando con ellos y diciéndole, porque parece que no saben cómo hay que reconstruir a la nación para que no sigan los cubanos sufriendo miseria, explotación, represión y yéndose del país para cualquier parte del mundo. Les Hasta para Haití. agradezco. Voy entonces a hacer una pausa porque se me acabó este tiempo. Entonces, en el último, hago la última pregunta yo. No se vayan. Fuiste injusto, yo nada más hice 2, él hizo 3. Esto va a Tengo salir muy entre semana. poco tiempo y por eso les estoy pidiendo que me contesten puntualmente la pregunta que les voy a hacer la misma a los dos. Si mañana el Partido Comunista de Cuba gana con elecciones limpias, transparentes y con observadores internacionales, ¿usted apoya al que salga electo? Que si yo apoyo, no, yo respeto el hecho de que haya ganado las elecciones, pero seguiría haciendo oposición para ganarle la próxima. Pero ellos nunca ganarían elecciones libres y democráticas. Pero si gana, ¿usted lo apoya? No, lo respeto. No Lo tengo por qué respeto. apoyarlo. En democracia no hay que apoyar al que gana las elecciones. Si José Hay que Daniel respetar se el hecho de que postula, ganó. José Daniel se postula, la UNPACU se convierte en un partido político y él gana la presidencia. ¿Usted lo apoya? Yo sería un opositor, yo no lo apoyaría. Yo sería Pero un opositor. reconociera que ganó y que está en el mando. Yo me iría para la sierra. Ah, bueno. Yo me iría para la sierra. Hacer terrorismo. Yo me iría para la sierra para tratar de derrocarlo. Haciendo terrorismo, violentamente. En una democracia. Si José Daniel gana, hay que irse para la sierra porque José Daniel depende del gobierno de Estados Unidos. Muchas José Daniel gracias es a un los dos. empleado del Espero gobierno americano. ciertamente que este tipo de debate se Si pueda yo gano, él hacer se va a vivir a en Cuba felizmente, en libertad y Espero democracia. se me acabó. Que lo podamos hacer en Cuba próximamente. Buenas noches y muchas gracias.